Buenas noches, señores alumnos. No sé si nos escuchan bien. Sí, doctor, se escucha bien y también se ven las diapositivas. Ok, muy bien, gracias. Vamos a empezar, entonces vamos a dar inicio a esta clase sincrónica. El ponente de hoy día es el doctor Andrei Ponce, es médico emergenciol, una experiencia bastante amplia en este campo. Va a tocar un tema muy interesante para ustedes, se refiere a intoxicación por benzodiazepinas y antidepresivos, ¿no? Entonces, dejo con ustedes al doctor Andrei Ponce para la presentación. Gracias. Adelante, doctor Ponce. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Orlán. Buenas noches, queridos alumnos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ya. Ok, perfecto. Bueno, empecemos. Bueno, habitualmente pues encontramos en la emergencia múltiples pacientes con gesto suicida. En hospitales nacionales, en hospitales muy grandes, pues esto se hace el pan de cada día. Entonces, sea la causa que sea, estos pacientes tienen que ser tratados de una forma adecuada. Recordemos que las intoxicaciones por benzodiazepinas, luego de las intoxicaciones por etanol, son las intoxicaciones más frecuentes por fármacos, sea como gesto suicida o sea de forma no intencional, ¿no? Sobre todo en pacientes que puedan tomar, pacientes ancianos que puedan tomar una sobredosis de manera inconsciente. Entonces, el día de hoy vamos a tratar lo que es intoxicaciones por benzodiazepinas y otro gran grupo de intoxicaciones por antidepresivos, los cuales vamos a dividirlos en tres grandes grupos: los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina e inhibidores duales de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Empecemos con la intoxicación por benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas pues, son los medicamentos de un amplio uso con propiedades ansiolíticas, hipnóticas y sedantes, ¿no? Muchas veces vemos que los pacientes antes lo podían comprar de forma libre, ahora las farmacias solicitan una receta en la cual pues se dé la referencia de que el paciente realmente requiera tomar esta medicación debido a que pues, las intoxicaciones con estos pacientes son muy frecuentes. Su potencial de acción y metabolismo son variables, tanto sea por la edad del paciente o por las enfermedades previas. Recordemos que tienen una gran biodisponibilidad pues, fijada a proteínas y la mayoría de veces pues, va a presentar excreción renal. Entonces, por ende, pacientes con problemas hepáticos y pacientes con problemas renales podrían tener intoxicaciones inadvertidas con estos fármacos, ¿no? Se refiere que más o menos en los últimos 10 años su consumo se ha incrementado pues más o menos un 11% a nivel mundial. Entonces, las indicaciones de las benzodiazepinas, lo más común, pues, indicarlas para el insomnio, ¿no? Es habitual que tal vez algún tío o algún familiar nos diga, no duermes, tómate pues un alprazolam, tómate un diazepam para que puedas descansar bien, ¿no? Las indicaciones fuera de estas, pues, los psiquiatras, los psicólogos también las pueden indicar, pues, en trastornos de ansiedad, o fobia y pánico, en algunos pacientes como trastornos convulsivos, contracturas musculares como trastornos y medicación preanestésica, pues, en sala de operación. Entonces, la benzodiazepina, pues, más frecuentemente prescrita en el ámbito extrahospitalario es el lorazepam, clonazepam, oxazepam, alprazolam, diazepam, temazepam. Hacia la parte del Perú, lo más frecuente, pues hasta un 90% de su consumo, alprazolam y diazepam, que es lo más frecuente. Seguido muy de cerca del clonazepam. Con fines terapéuticos, las mujeres son las que lo consumen más, en mayor cantidad, más o menos en un 12%, y los hombres en un 7.1%. Ahora, las muertes debidas a la ingestión netamente por una benzodiazepina son muy raras. Tiene una tasa de mortalidad menor del 1%, y lo indica 0.1%.
a no ser que se ingiera con otros fármacos como barbitúricos, como el etanol, o pues algún otro antidepresivo. Considerando solo los medicamentos, como lo mencionamos, es la primera causa de intoxicación aguda, solo superado por el alcohol etílico. Desde el punto de vista toxicológico, es la intoxicación más prevalente en el medio asistencial del Perú. Este se emplea frecuentemente en intentos de suicidio. Muchas veces se pelean con el enamorado, se pelean con la mamá, se pelean con el papá, y agarran las pastillas de la abuelita, agarran las pastillas que tenía guardadas la mamá, o agarran las pastillas que tenía guardadas el papá y se toman 1 o 2 listas, o a veces unas cuantas tabletas y llegan a la emergencia, ¿no? Muy pocas veces tienen efectos fatales, salvo que se junten a otros principios activos, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, muchas veces acudimos o llegan los pacientes pues, con intoxicaciones graves mixtas o plurifarmacológicas, debido a que el abuelito pues, no solamente toma pues, su alprazolam para dormir, puede ser que también tome su metformina para la diabetes, tome su sertralina para la depresión, tome una orfenadrina para la contractura del abuelito o tome una gabapentina para un dolor neuropático crónico, pues entonces puede ser de que el paciente con gesto suicida ingiera muchas medicinas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Entonces, acá vemos el receptor GABA. Entonces, las benzodiazepinas actúan como moduladores alostéricos positivos sobre el receptor gamma-aminobutírico. ¿Qué quiere decir eso? Que las benzodiazepinas potencian la acción inhibitoria del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico, favoreciendo el ingreso de iones cloro a la célula, lo cual genera pues una hiperpolarización celular y disminuye la excitabilidad neuronal. Entonces, relacionado a los canales de cloro en la célula. ¿Y a qué nivel se da? La ubicación de los receptores GABA se encuentra predominantemente en el hipocampo, en el cerebelo, en los ganglios basales, en el hipotálamo y en la médula espinal. Los receptores de las benzodiazepinas tipo alfa se van a dividir en 2 grupos, tipo 1 y tipo 2. Varían su ubicación, sus efectos y su distribución en porcentaje. Los tipo 1 se ubican preferentemente en la corteza, en el tálamo y en el cerebelo. Sus efectos van a presentar desedación, amnesia anterógrada y anticonvulsivante. Su porcentaje de presentación de estos receptores es del 60%. ¿Qué es lo llamativo en estos receptores? Es la amnesia anterógrada. El paciente, después de la sedación, del uso de alguno de estos medicamentos, puede ser de que no recuerde los últimos minutos en los cuales estuvo antes, previo a la administración del medicamento. Los receptores tipo 2 se sitúan preferentemente en el sistema límbico, en las neuronas motoras, el cuerno dorsal de la médula espinal, y sus efectos van a ser ansiolítico, sobre todo miorrelajante relacionado a las neuronas motoras del cuerno dorsal, y aquí es donde se presenta la dependencia a los medicamentos. Su porcentaje de presentación de estos receptores es de un 40%. Vemos acá la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos. O sea, los vamos a poder dividir en acción corta y en acción larga. Pues acción corta, como vemos acá, una semivida eficaz que puede iniciar desde 1 hora y podría extenderse habitualmente hasta casi 6 horas. Vemos algunos medicamentos que pueden extenderse un poco más. Su tiempo de inicio de acción va a ser muy rápido, como lo vemos en midazolam a los 30 minutos, e incluso el lorazepam hasta las 2 horas, ¿no? Los metabolitos activos pueden presentarse de forma variable, en algunos casos sí, otros no. La absorción oral habitualmente es muy rápida y como lo mencionamos, su biodisponibilidad es muy alta y su eliminación renal también lo es así. A diferencia de los de acción larga, en los cuales pues van a tener inicios de acción de semivida plasmática eficaz pues mucho más prolongado.
más corto vemos pues, a partir de las 7 horas, pero lo habitual es que empiecen casi a las 15 horas su efecto de acción y su eliminación podría durar hasta 100 horas, ¿no? Podrían ser casi 5 a 6 días. Presentan habitualmente sí metabolitos activos, por eso o sea, su tiempo de eliminación va a ser muy prolongado. Su absorción oral podría ser muy dispar, porque algunos son muy rápidos y otros son lentos. Su biodisponibilidad habitualmente va a ser alta y su eliminación renal también. Los análogos de las benzodiazepinas, pues zolpidem, zopicona, esaleplón, donde también se describe su farmacocinética y farmacodinámica. De las manifestaciones clínicas, pues van a depender de la vía de la administración. Entonces, de la vía parenteral, pues los síntomas pueden presentarse en minutos, incluida la depresión respiratoria asociada a la depresión del sistema nervioso central. A diferencia de la vía oral, en la cual se puede demorar pues entre 30 hasta 120 minutos. Como lo mencionamos, la posibilidad de muerte por intoxicación netamente por benzodiazepinas es muy baja. Como lo vemos en el cuadro inferior, hacia la parte inferior, vemos que a mayor dosis las benzodiazepinas pues, van a presentar un efecto anestésico. En el peor de los casos, debido a la asociación de algún compuesto asociado a la misma benzodiazepina, podríamos llegar hasta el coma. A diferencia de los barbitúricos, los cuales a mayor dosis la posibilidad de muerte es mayor. De las manifestaciones clínicas, pues tenemos las más comunes: la sedación, la ataxia, la somnolencia, la disartria, el nistagmus, las pupilas mióticas, las náuseas y los vómitos son más frecuentes en los niños. Las manifestaciones menos comunes, ¿no? La hiporreflexia, la hipotermia, la hipotensión con taquicardia compensatoria, pacientes en coma, la rhabdomiólisis o la generación de escaras, el compromiso respiratorio con hipoxia y acidemia secundaria. Pues recordemos que la inmovilización prolongada por inconsciencia puede generar esta rhabdomiólisis y las escaras, y muy ocasionalmente el compromiso respiratorio podría desencadenar pues en fatalidad en estos casos. Pero también pueden presentar manifestaciones paradójicas, completamente diferente pues a una sedación. Es más frecuente en ancianos y niños. ¿Qué es lo que presentan? Agresión, excitación, psicosis, deterioro neurológico que podría llegar a ser un gran compromiso. Pero podemos clasificar también su grado de intoxicación dependiendo de sus manifestaciones clínicas. Una intoxicación leve, el paciente podría presentar ataxia, somnolencia, falta de coordinación motriz y paranoia. El paciente habitualmente con este grado de intoxicación se despierta fácilmente. La intoxicación moderada, el paciente se despierta por estimulación verbal, ¿no? Podría entrar en coma. Y la intoxicación pues severa no responde a la estimulación excepto al dolor profundo y podría perder reflejos de protección de la vía aérea, ¿no? Entonces habría que tener mucho cuidado con los pacientes con intoxicación severa porque podrían ser fatales en estos casos. Entonces, se habla también de la dosis tóxica de los medicamentos. Entonces, en general, el nivel de toxicidad para las benzodiazepinas es muy alto. Se dice que los efectos de la sobredosis por vía oral, pues se han descrito más o menos que para el diazepam debería ingerirse más o menos entre 15 a 20 veces la dosis terapéutica y tal vez podría no presentar los efectos adversos catastróficos para el paciente. Entonces puede ser muy complaciente las benzodiazepinas. La administración intravenosa rápida, aunque en dosis terapéuticas, podría inducir el paro respiratorio, no por la benzodiazepina, sino tal vez por el vehículo asociado de la ampolla, como podría ser el propilenglicol. La coingestión de las benzodiazepinas con otras sustancias sedantes, hipnóticas como el etanol o psicotrópicos, pues potencia el efecto depresor sobre la respiración y la conciencia. Vemos hacia la parte inferior, pues la dosis tóxica de múltiples fármacos. Como vemos, pues el diazepam hasta 500 miligramos, que debería ser una gran dosis para la intoxicación. Sería aproximadamente, pues, casi 50 tabletas.
¿no? Un poco más de 50, casi 50, sí, pues 50 tabletas, ¿no? Dentro de los exámenes auxiliares, pues hay una prueba rápida cualitativa para las benzodiazepinas en orina. Ojo, nos va a decir si es que ha tomado alguna benzodiazepina, pero no nos va a decir cuánto tomó. O sea, solamente nos va a detectar si es que tomó o no tomó. En general, a todos estos pacientes, pues se le tiene que hacer una analítica basal, ¿no? Mínimo, pues, electrolitos séricos para ver que no haya ninguna alteración del sodio, del potasio, del cloro. Una glucosuria creatinina para ver su medio interno, para ver su función renal, para ver si es que ha ingerido alimentos o no, sobre todo en los ancianos. Se les debe tomar una gasometría arterial en busca de problemas asociados a una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria que podrían, pues, requerir incluso soporte ventilatorio, ¿no? La parte citoquímica en orina, pues para ver si es que hay algún grado de infección, una generación de cuerpos cetónicos asociados y pues la generación de CPK en el caso de la rhabdomiólisis, sobre todo en pacientes ancianos. Todo paciente con trastorno del sensorio que no mejora rápidamente a la terapia inicial, pues debería realizarse una tomografía axial computarizada con la finalidad de descartar alguna lesión cerebral asociada. Y si es que a pesar de esto no hay alguna mejoría o el paciente no despierta, pues debería realizarse una punción lumbar. Y de todas maneras, dependiendo del grado de compromiso respiratorio en el paciente, pues debería hacerse mínimamente una radiografía de tórax para descartar algún compromiso respiratorio debido a la inconsciencia de esto. El diagnóstico diferencial, pues vamos a tener una diversa gama. Hay que buscar siempre entre los antecedentes del paciente, en la historia clínica, en el tiempo de evolución. Si son pacientes jóvenes, pues sin el antecedente claro de la toma de algún medicamento, pues podríamos estar pensando en encefalitis. En pacientes ancianos habría que descartar pues, eventos con alteraciones del sodio, o hiponatremia, también hipoglicemia, eventos cerebrovasculares, o pues si son pacientes jóvenes, pues buscar siempre un gesto suicida o la intoxicación por algún otro medicamento o una intoxicación alcohólica, ¿no? Antidepresivos, antihistamínicos, neurolépticos, hipnóticos, sedantes, entre otros, ¿no? Ya. Entonces, todo tratamiento va a ser basado para lo que es toxicología en las medidas de descontaminación y la administración del antídoto. El antídoto es fumacenil, una benzodiazepina que va a generar una competición con las otras benzodiazepinas, y pues las medidas de descontaminación, pues como todo paciente con una generación de una intoxicación podría ser incluso ambiental. Sin embargo, siendo el curso de emergencia, pues debemos recordar siempre el ABCDE de la atención a los pacientes intoxicados, ¿no? Protegemos la vía aérea, vemos cómo va la ventilación, mejoramos la circulación, vemos el déficit neurológico, pues, y la exposición completa del paciente con la finalidad, pues, de salvarle la vida. Entonces, el tratamiento de descontaminación, pues, si el paciente mantiene un grado de conciencia adecuado, no hay problema en inducir el vómito. Pero recordemos, estos pacientes habitualmente pues tienen un compromiso de la parte neurológica. Por ende, el inducir el vómito generaría pues, neumonías aspirativas en el paciente. Entonces, no se ha demostrado utilidad pues, en la inducción rutinaria de los vómitos, ¿no? Entonces, si el paciente no está en condiciones de proteger su vía aérea, no lo induzcamos, mantengámoslo en dieta absoluta, o sea, no le damos nada por vía oral, lo suspendemos hasta que el paciente llegue a estar despierto. Se podría hacer el lavado gástrico. Recordemos que la ingesta de las benzodiazepinas, debido a su efecto propio, es una acción constipante que podría generar de que el vaciamiento gástrico sea un poco más lento, pero habitualmente ya pasadas las 2 horas ya no hay ningún contenido en el estómago.
Una opción puede ser la administración del carbón activado a dosis de 1 gramo por kilo de peso, una solución al 25%, se le puede dar por vía oral o por sonda nasogástrica, se le puede administrar cada 8 horas durante pues, las primeras 24. A esto se le puede agregar catárticos con la finalidad pues, de acelerar el tránsito intestinal. Recordemos también, como lo hemos dicho, que las benzodiazepinas tienen un efecto constipante. Entonces el sulfato de magnesio es una opción, 250 miligramos por kilo, hasta un máximo total de 30 gramos en una solución al 25% se puede administrar por sonda nasogástrica. O una alternativa también podría ser el mannitol, ¿no? Al 20% en dosis de 1 gramo por kilo por vía oral, más o menos 5 mililitros por kilo. Entonces, las medidas para forzar la eliminación del fármaco por vía renal son ineficaces. Entonces, a estos pacientes no se les va a administrar furosemida. La idea no es que empiece a orinar el paciente. Recordemos que las proteínas están fijadas con las benzodiazepinas, por ende, pues, el incrementar el flujo urinario no va a mejorar ni va a eliminar pues, por completo la benzodiazepina. A esto se debe sumar la administración de oxígeno suplementario siempre y cuando el paciente pues, mantenga un compromiso de la vía respiratoria y que el paciente está en estado de shock o las presiones son límites, pues la fluidoterapia para remitir los eventos de hipotensión o de shock podría ser una opción. Si es que no mejorase, podríamos usar aminas vasoactivas como son pues la norepinefrina, la dopamina, como estabilizadores de la presión. Como lo hemos mencionado, pues las benzodiazepinas tienen un antídoto, que es el flumazenilo. Las ampollas vienen de 5 mililitros, más o menos de 0.1 miligramos por mililitro. La dosis inicial, en el adulto podemos dar hasta 5 mililitros, lo que venía a ser una ampolla, durante 3 a 5 minutos, ¿no? Y pues los efectos habitualmente son pues de forma inmediata. Tiene indicaciones para revertir la sedación profunda, pacientes con compromiso respiratorio, pacientes en coma, para revertir la sedación. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues es un antagonista omega de las benzodiazepinas, por ende a competición. Sus contraindicaciones absolutas pueden ser que sean pacientes que convulsionen, si tomen habitualmente benzodiazepinas. Si nosotros administramos el flumazenilo, lo más probable es que el paciente vuelva a convulsionar. Por ende, se podría cambiar de anticonvulsivante antes del inicio del flumazenilo, ¿no? Son relativas, dependencia de la benzodiazepina, agitación psicomotriz e intoxicaciones, ¿no? ¿Podemos usar alternativas? Sí, la alternativa es la aminofilina. Su presentación son ampollas de 5 mililitros que contienen 240 miligramos. Se puede dar un bolo inicial de 6 miligramos por kilo disuelta en 30 mililitros. Pasamos en 30 minutos diluyendo la dosis de carga a la mitad y si el paciente es mayor de 60 y si no está adecuadamente oxigenado o presenta enfermedad hepática o cardíaca, debemos mantener un monitoreo hasta terminar la infusión completa o le podríamos bajar la dosis debido a que podría presentar pues, problemas respiratorios y cardíacos en estos pacientes. Su pronóstico, si la intoxicación es netamente por benzodiazepina, pues tiene un bajo riesgo de muerte. El coma profundo es muy raro y la parada respiratoria secundaria también. Entonces, habitualmente estos pacientes no fallecen, ¿no? Excepto en los casos pues, con intoxicación con otros depresores del sistema nervioso central, como son pues, el alcohol, opiáceos u otros fármacos, ¿no? Las intoxicaciones más graves por benzodiazepinas son debidas al triazolán, alprazolam y al midazolam, ¿no? El paciente en coma debe descartarse otras causas. No todo paciente en coma pues, va a ser por intoxicación. Hay que buscar pues, trauma, hay que buscar la posibilidad de eventos cerebrovasculares, descompensaciones de problemas tiroideos, problemas hepáticos descompensados, problemas infecciosos como la meningitis, o también la secuela de un estatus epiléptico en el cual el paciente ha quedado pues, completamente encefalopático después de un estatus convulsivo.
Entonces, empecemos ahora con las intoxicaciones por antidepresivos. Pues en la actualidad se ha incrementado la prescripción de fármacos antidepresivos debido pues a que la vida cotidiana, al estrés del trabajo y ahora peor todavía con la pandemia, pues se ha visto incrementado pues la indicación de antidepresivos. A nivel mundial es la segunda causa de intoxicación farmacológica. Entonces hay mayor diagnóstico de trastornos afectivos, de patologías bipolares y también de depresión, lo cual hace que estas intoxicaciones hayan empezado a ascender. Bueno, los tres grandes grupos, como ya lo hemos mencionado, pues los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o de la noradrenalina, pues y los inhibidores de la monoaminoxidasa. De todas las intoxicaciones, pues solo los casos graves van a requerir el ingreso a las unidades de cuidados intensivos o de cuidados especiales en caso de emergencia. Y pues a nivel mundial, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pues la última década se ven incrementados sus prescripciones y por ende su mayor número de intoxicaciones. A nivel de Sudamérica, pues no hay tanta apego a estas intoxicaciones, felizmente, porque pues podrían llegar a tener complicaciones más letales en los pacientes que ingieren estos medicamentos. Los antidepresivos tricíclicos, bueno, se incluye en este grupo pues la amitriptilina, la comipramida, imipramida y todas las midas, pero estas varían pues debido a su cadena, ¿no? Normalmente tienen pues su estructura similar como fenotiazina, lo que justifica pues propiedades muy comunes y solamente pues varía su estructura química dependiendo pues de lo que se asocie, ¿no? De la estructura molecular asociada, su cadena de carbonos adjunta. Eso va a variar su efecto de acción y sus mecanismos de intoxicación. Entonces, las propiedades farmacológicas, el punto común es el bloqueo de diversos receptores. Se bloquean los receptores colinérgicos muscarínicos de histamina H1, los adrenérgicos alfa 1, de la recaptación de serotonina y de la recaptación de noradrenalina. Los primeros, los colinérgicos muscarínicos y los histamina H1, genera estreñimiento, visión borrosa y sequedad de boca. Los adrenérgicos van a generar mareos, hipotensión ortostática. Y los últimos van a generar el efecto antidepresivo, ¿no? Entonces, estos van a generar su efecto antidepresivo pues al aumentar las concentraciones de sustancias en los espacios sinápticos, mientras que los primeros pues ejercen sus efectos secundarios por el bloqueo muscarínico, generando así pues estreñimiento, visión borrosa, etc., ¿no? Entonces varía dependiendo de su nivel de acción. La dosis tóxica más o menos se calcula que puede ser entre 10 a 20 miligramos por kilo, lo que equivaldría casi hasta un 1.5 gramos en el adulto, mientras que la dosis letal podría ser más o menos cuando sobrepasamos el 1.5 gramos para el adulto, lo que equivaldría a más o menos 25 miligramos por kilo, que son dosis relativamente altas, ¿no? Como vemos acá, el rango de dosis diaria de los antidepresivos para el tratamiento de la depresión, vemos acá la amitriptilina, más usado, uno de los más usados en nuestro medio, hasta 300 miligramos. O sea, debería el paciente más o menos tomar 5 veces su tratamiento habitual, ¿no? Felizmente no es tan común porque pues podría presentar letalidad. Sus aspectos farmacocinéticos, pues la dosis tóxica se absorbe con lentitud debido a su efecto anticolinérgico. Recordemos que constipa al paciente. Circulan muy unido a las proteínas plasmáticas, un aproximado del 90%. Entonces se fijan mucho a los tejidos por su gran liposolubilidad. Se metabolizan en el hígado por desmetilación, hidroxilación y glucuronidación y tienen recirculación enterohepática.
solo un 5% es excretado por la orina de forma inalterada. Y más o menos su semivida de eliminación dura unas 15 horas. Vemos acá sus vidas medias, las dosis, el bloqueo de recaptación de noradrenalina, de serotonina y sus niveles plasmáticos. Entonces, varían dependiendo de cada medicamento cuál es el mayor efecto que tienen a nivel de la noradrenalina o de la serotonina. Entonces, varía su efecto farmacológico. Su mecanismo fisiopatológico, pues su principal acción, como lo hemos dicho, es el bloqueo de la recaptación neuronal de la norepinefrina, serotonina y dopamina. Como lo hemos mencionado, además bloquean los receptores colinérgicos muscarínicos, histamina H1, adrenérgicos alfa 1, y pues también bloquea los canales de sodio en el corazón, por ende podría traer alteraciones electrocardiográficas fatales en las intoxicaciones graves en estos pacientes. De las manifestaciones clínicas graves, el coma, la hipotensión arterial, las convulsiones y las arritmias podrían presentar asistolia o incluso fibrilación ventricular, que son ritmos de paro chocable y no chocable. Signos de gravedad también, nos va a dar la hipotensión, el ensanchamiento del QRS por más de 3 cuadraditos o 0.12 milisegundos, la presentación de arritmias, el coma profundo, y el edema agudo del pulmón. La hipotensión es relativamente frecuente en el caso de intoxicación y constituye un signo de gravedad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la hipotensión, ¿no?, cuando se presentan estas intoxicaciones. Otros síntomas podrían presentar pues la midriasis fotorreactiva, nistagmus, la visión borrosa. Entonces, las alteraciones que puedan presentar en el electrocardiograma, pues lo más frecuente es la taquicardia sinusal. De ahí todo se empieza a ensanchar. Prolongación del PR, el ensanchamiento del QRS, más o menos refieren que si se prolonga más de 160 milisegundos, lo que vendrían a ser 3 cuadraditos, 50% de los pacientes podrían presentar arritmias ventriculares. Pueden presentar también alargamiento del QT corregido. Vemos ahí la fórmula del QT corregido. La distancia entre el QT, entre la raíz cuadrada del RR'. Aplanamiento, inversión de la onda T, depresión de cemento CT, bloqueos de rama derecha, bloqueos auriculoventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asistolia. En algunos casos podría presentar pues un síndrome de Brugada, como lo vemos ahí en la imagen. Habitualmente se presenta en B1, algo que parece una aleta de delfín, una aleta de tiburón. Entonces, hay que tener muy en cuenta la presentación de este síndrome con sus manifestaciones electrocardiográficas, sobre todo en las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos. ¿No? Igual lo que vemos acá es un síndrome de Brugada, ¿no? Clásico hacia acá. Esta letra es lo que tenemos que buscar, ¿no? Incluso acá tiene parte de un bloqueo completo de rama derecha, pero pues se visualiza la aleta de delfín o de tiburón. En la parte respiratoria, los pacientes pueden presentar depresión respiratoria, neumonía aspirativa, como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Se ha aspirado el paciente. Pueden presentar también atelectasia por el mal manejo de secreciones, y pues si menos frecuente y más fatal, el edema agudo de pulmón y el síndrome de distrés respiratorio del lado. A nivel neurológico, letargia, ataxia, coma, temblores, mioclonías, convulsiones. Los pacientes pueden presentar desorientación, agitación y delirio. A nivel gastrointestinal hay constipación, ¿no? Y también podrían presentar retención urinaria. El análisis toxicológico, pues la investigación analítica de urgencia se realiza a nivel del plasma, por encima de un monoensayo, o si no a nivel de orina, en cromatografía, ¿no?
En caso de positividad, dadas las reacciones cruzadas con algunos antihistamínicos y neurolépticos, debería practicarse de forma rutinaria siempre el examen de. Se considera que los niveles plasmáticos por encima de 1000 nanogramos por mililitro se asocia a signos clínicos electrocardiográficos de gravedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas intoxicaciones. El tratamiento, como ya lo dijimos, todo paciente intoxicado debe pasar a monitoreo hemodinámico, el A, B, C, D, E, como soporte vital. Lo grave es que el paciente genere un síndrome anticolinérgico grave con alucinaciones, agitación y mioclonías, en el cual su tratamiento sería con fisostigmina, de 1 a 2 miligramos endovenoso de administración lenta. Debemos reducir la absorción del fármaco, administrando carbón activado por vía oral, lavado gástrico, administrando posteriormente también carbón activado, pero hay que tener mucho cuidado en los pacientes en coma, porque pues habría que proteger primero la vía aérea, lo intubamos, se le coloca una sonda nasogástrica, pues y por ahí podríamos empezar la administración del carbón activado. Podríamos asociar un catártico, como ya lo mencionamos, el sulfato de magnesio, o si no la administración de manitol a las dosis ya indicadas. Las medidas para forzar la eliminación del fármaco por vía renal habitualmente son ineficaces, debido a su gran biodisponibilidad, pues en los líquidos, en los tejidos, su alta liposolubilidad, pues y su pobre excreción de efecto de metabolitos activos a nivel renal. Entonces, en comparación, a nivel de las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos, a nivel del sistema cardiovascular, pueden presentar arritmias o disritmias, pueden presentar hipotensión. Recordemos que la hipotensión es la manifestación de intoxicación severa más grave. Podemos darle fluidos de primera instancia o si no, agregar vasopresores. Y a nivel de lo que son arritmias, pues como son arritmias ventriculares, podrían responder de forma favorable con la administración de lidocaína. Si es debido a una acidemia, podríamos darle bicarbonato, o en el mejor o en el peor de los casos, pues pasar a miodarona. Y a nivel de lo que es el sistema nervioso central, pues si presenta convulsiones, las debemos controlar con benzodiazepinas de acción corta. Si hay depresión del sistema nervioso central, el tratamiento vendría a ser en estos pacientes la intubación y protección de la vía. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y noradrenalina. Entonces, este es otro gran grupo. Lo vamos a dividir en dos también, que se va a dividir en los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que se caracteriza por su efecto potente y selectivo de la recaptación solamente de la serotonina como efecto antidepresivo, y los inhibidores duales, que inhiben la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Como ejemplo los tenemos del primer grupo, la fluoxetina, la sertralina, citalopram, y de los otros la venlafaxina y la duloxetina. De estos dos grupos, la acción es similar a los antidepresivos tricíclicos, pero tienen mayor recaptación de la norepinefrina e inferior bloqueo en los receptores alfa-1, en los receptores de histamina H1 y en los anticolinérgicos muscarínicos. Entonces, estos van a bloquear los canales de sodio muy pobremente, aún en los casos de sobredosis. Entonces, va a generar pues una inhibición en la recaptación de estas dos monoaminas, la serotonina y la noradrenalina, y pues podría esto justificar el inicio de acción antidepresiva de estos dos fármacos. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina tienen una buena absorción por vía oral, una semivida de eliminación que podría llegar hasta las 24 horas. En algunos casos, como la fluoxetina, podría prolongarse hasta las 96 horas. Su unión a las proteínas plasmáticas oscila entre un 50 a un 95%, tiene un volumen de distribución muy alto. Su pico plasmático puede llegar desde las 2 hasta las 8 horas, tiene un metabolismo hepático con metabolitos inactivos, y pues tiene una eliminación renal para
la fluoxetina o una eliminación hepática para el citalopram y la sertralina. Los inhibidores mixtos pues, tienen también una buena absorción oral, su concentración plasmática máxima llega a las 6 horas, su unión a proteínas llega hasta un 96%, tiene un metabolismo hepático, tiene una excreción renal y tiene una semivida de eliminación que podría durar máximo hasta casi las 17 horas. Las manifestaciones clínicas van a depender de cada medicamento. La fluoxetina a nivel neurológico podría presentar crisis convulsivas, somnolencia, temblores, mioclonías. A nivel cardiovascular, sus manifestaciones más graves podrían ser la prolongación del QRS y del intervalo QT, que podrían generar pues arritmias letales, y menos graves pues las náuseas y los vómitos. La sertralina, mucho menos catastrófica que la fluoxetina, pues sus efectos neurológicos pueden presentar temblor, somnolencia, confusión, mareos, parestesias, y pues sus efectos generales, pues náuseas, vómitos y sequedad. La venlafaxina, sus efectos pues a nivel neurológico alteran el estado de conciencia y podrían presentar convulsiones. Sus efectos más graves estarían dados en la parte cardiovascular, sobre todo si es que podrían presentar hipertensión arterial. Recordemos, pues, que además de inhibir la recaptación de la serotonina, también van a inhibir la noradrenalina y la dopamina, lo cual justificaría este efecto de la hipertensión. Y pues sus efectos generales, como náuseas, vómitos, diarrea, hemólisis severa, que podrían darse en esos pacientes. El síndrome serotoninérgico, pues la clínica, lo que nos debe llamar la atención en este síndrome, pues es la manifestación cardiovascular, pues, con la taquicardia, con hipotensión, a nivel neurológico, con agitación, mioclonías, hiperreflexia, rigidez muscular y alucinaciones. Pueden presentar hasta coma estos pacientes. A nivel general, pues escalofríos, hipertermia, que es lo más llamativo, agitación, diaforesis, diarrea y rhabdomiólisis, ¿no? Este síndrome es más frecuente cuando se utilizan conjuntamente los inhibidores de la recaptación de la serotonina con otros fármacos que también incrementen las concentraciones sinápticas de serotonina, como los IMAO o pues y los medicamentos que tengan L-triptofano, levodopa, litio, neperidina, buspirona, dextrometofano y pentasocina, ¿no? El tratamiento, como en todo intoxicado, pues el monitoreo hemodinámico, mínimo el paciente tiene que pasar por trauma shock, ser monitorizado con 4 o 5 parámetros, darle soporte vital, el ABCDE, reducir la absorción del fármaco, ya lo mencionamos, si el paciente está consciente, pues podría tomar el carbón activado, si no lo está, debe ser intubado y después pues administrado el carbón activado por su nasogástrica. Las medidas para reforzar la eliminación del fármaco por vía renal son ineficaces y el síndrome serotoninérgico pues se tratará con ciprofloxacina como tratamiento específico. El último grupo, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Los inhibidores pues, de esta enzima fueron los primeros antidepresivos clínicamente eficaces, pero pues producen una acción antidepresiva y además ejercen una acción sobre los trastornos de ansiedad, pánico y fobia social. Se dividen en 2 grandes grupos debido a que se unen de forma no reversible al IMAO, una neosíntesis hepática, pues lo cual pues, los va a dividir en 2 formas, ¿no? La tipo A y la tipo B. La forma A se metaboliza como neurotransmisor monoaminoérgico, más estrechamente asociado a la depresión, sobre todo lo que es la serotonina y la norepinefrina, y se cree que la forma B convierte algunos sustratos aminérgicos llamados protoxinas en toxinas que pueden causar daño neuronal, ¿no? Entonces, diferentes acciones, sus características farmacocinéticas, su absorción gastrointestinal mantiene un volumen de distribución entre 1 a 6 litros por kilo. Su metabolismo es hepático por acetilación u oxidación, tienen eliminación renal, unas semivida en sobredosis hasta de 3.5 horas, no es prolongado, y se considera que tiene ingestas graves cuando sobrepasan los 2 miligramos por kilo, y mortal cuando sobrepasan los 4 miligramos por kilo relacionado a las manifestaciones clínicas que pueden.
presentar el paciente. ¿Qué es lo que hacen? Estos medicamentos inhiben la desaminación de las aminas biógenas y por ello aumentan la concentración cerebral de noradrenalina y serotonina y dopamina. Entonces, mantiene las aminas biógenas dentro de la terminal nerviosa, ¿no? Sí. Las manifestaciones clínicas, pues el inicio de síntomas va a ser entre 12 y 18 horas tras la ingesta, no son de acción inmediata, puede demorar un poco. Sus manifestaciones más graves se dan a nivel cardiovascular, porque pueden presentar hipertensión, shock en el peor de los casos, bradicardia, riesgo de asistolia. A nivel neurológico, pues hay que siempre mantenernos atentos debido al estado de conciencia al cual puede llegar el paciente, porque incluso podría llegar hasta el coma. Entonces, desde un grado de somnolencia mínimo, con alucinaciones, temblores, convulsiones, hasta el coma. La parte respiratoria también puede verse comprometida, ¿no? Con un edema agudo de pulmón, una depresión respiratoria, siendo las manifestaciones más graves la respiratoria y la cardiovascular. El análisis toxicológico, los métodos rápidos de análisis toxicológico, pues no lo detectan, ¿no? Lamentablemente nuestros laboratorios a nivel del Perú no detectan estas intoxicaciones por IMAO. El diagnóstico se basará en la historia clínica, los síntomas y la exploración física del paciente. Y el tratamiento será pues un tratamiento de soporte, ¿no? Un monitoreo hemodinámico, el soporte vital, el ABCDE, las medidas sintomáticas, si el paciente está con una excitabilidad del sistema nervioso central, está con convulsiones, se le podría administrar benzodiazepinas. Si está con hipotensión arterial, pues aplicar fluidos, dar aminas vasoactivas para mejorar la presión. Si está con hipertensión, regular la presión, se le podría dar pues nitratos, se le podría dar la betalol. Para la hipertermia, pues se le podría dar de forma sintomáticos, ¿no? Tratar de controlar la presión, la temperatura. Son síndromes indistinguibles de la hipertermia maligna o del síndrome maligno por neurolépticos que han sido tratados con éxito pues, con androleno. Podría ser una opción de tratamiento. Podemos reducir la absorción del fármaco administrando carbón activado por vía oral o por zona nasogástrica con previa protección de la vía aérea del paciente. Y pues las medidas para forzar la eliminación del fármaco por vía renal, netamente en estos casos, son ineficaces. Entonces, estas intoxicaciones de las dos anteriores pues son las más graves, hay que tener mucho cuidado y pues el laboratorio no nos ayuda mucho en esas intoxicaciones, por ende, hay que tener mucha perspicacia para llegar al diagnóstico. Y bueno, esa es la fuente bibliográfica. Y si es que hubiera alguna pregunta. Doctor, tengo una duda. Sí. Luego de hacer el lavado gástrico después de la intoxicación, ¿qué recomendaciones le podríamos dar al paciente? ¿Una dieta líquida o para que, porque después del lavado gástrico, algo me dice que va a tener que recibir unas dietas líquidas o reposición de electrolitos, o qué podríamos recomendarle al paciente? Bueno, si el paciente está despierto, podría empezar su dieta habitual. Si el paciente todavía mantiene un trastorno de conciencia, se le podría mantener en NPO. Entonces, un reposo gástrico prudente de unas 6 horas, pues a cualquier paciente no le caería nada mal y nos ayuda a monitorizar la parte neurológica del paciente con la finalidad de que no haya un compromiso neurológico posterior. Ahora, recordemos que las intoxicaciones por IMAO pueden demorarse incluso hasta 12 horas o un poco más, podrían extenderse. Por ende, el inicio precoz de la dieta podríamos esperarlo, siempre y cuando descartemos la posibilidad de una intoxicación por un antidepresivo. Si es una benzodiazepina, la respuesta va a ser rápida del paciente con el antídoto,
y podríamos iniciar pues tolerancia oral de forma progresiva, ¿no? Entonces, yo sugiero completamente nada por vía oral las primeras 6 horas, y si es que el paciente no presenta ningún compromiso neurológico pasado este tiempo, pues podríamos iniciar ya la tolerancia oral, ¿no? Pero de forma inmediata muy pocas veces. Ok, gracias, doctor. Doctor, una consulta. Si tenemos un paciente con intoxicación por benzodiazepinas y le estamos dando de forma continua el flumacenilo, ¿por cuánto tiempo se le tendría que dar? Bueno, lo que refiere la bibliografía es que mientras exista respuesta favorable a la intoxicación de la benzodiazepina, se le debería continuar dando la administración de flumacenil. ¿Por qué? Porque recordemos que hay benzodiazepinas de acción prolongada, pueden llegar hasta las 100 horas. Entonces, la mayoría de referencias bibliográficas indica que se puede administrar hasta casi por las primeras 24 horas en forma de bolo o incluso en forma de infusión continua a estos pacientes. Entonces, si damos un bolo inicial y el paciente responde, pero pasado 15 a 20 minutos se vuelve a deprimir, podríamos seguirlo boleando hasta ver que el efecto de la benzodiazepina que lo ha intoxicado pues se remita por completo. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. En Sí, el bueno, caso de estos fármacos, ¿el periodo de ventana para hacer lavado gástrico también es 1 hora? Bueno, la mayoría de fármacos entre los antidepresivos y las benzodiazepinas pues generan constipación, que es lo habitual en estos medicamentos. Entonces, el punto de corte podría ser 2 horas. Pasado este tiempo, es muy poco probable que saquemos algún beneficio de este lavado gástrico. Si estamos dentro del rango de las 2 primeras horas, se podría hacer el lavado. Pasado este tiempo, tiene muy poca eficacia. Incluso los toxicólogos, más tiempo, se indica de que en la primera hora podríamos tener más beneficio, pero pasada la primera hora los beneficios son mínimos. Entonces, como punto de corte, debido a pues, la constipación que puede generar estos medicamentos, podríamos darle la chance hasta 2 horas, pero pasado esto, el beneficio del lavado gástrico va a ser mínimo. Doctor, otra pregunta. Si tengo un paciente que está intoxicado por los antidepresivos tricíclicos y también benzodiazepinas y tiene convulsiones, ¿cómo sería el tratamiento en este caso? Ya. Bueno, las convulsiones podrían ser más a los antidepresivos tricíclicos. Y si le damos más benzodiazepina, pues realmente se va a seguir, va a mantener el trastorno sensorio. Entonces puedes usar algún medicamento que te pueda coadyuvar a la convulsión. Entonces, podríamos empezar a usar la fenitoína, darle una dosis de impregnación de fenitoína con la finalidad de poder controlar la convulsión. Entonces, a dosis de 15 a 20 miligramos por kilo en el bolo inicial, se le podría administrar la fenitoína con la finalidad de que deje de convulsionar, así evitamos las benzodiazepinas, protegemos la vía aérea en el paciente, damos el flumacenilo para, para contrarrestar el efecto de la sedación de la benzodiazepina y esperamos pues la, la reabsorción y la eliminación completa pues del antidepresivo, ¿no? En el peor de los casos, si es que no controla la convulsión con la fenitoína, podríamos pasar a fenobarbital. Y si no controla con eso, pues como escala terapéutica, pues el paciente debería ser sedado ya con intubación y pues gases halogenados, ¿no? Gracias.
¿Una pregunta adicional? Bueno, más o menos para hacer el ejercicio mental, pues recordemos que cada ampollita de sulfato de magnesio, como lo mencionamos acá, una de las primeras diapositivas, tiene 4 miligramos no, 4 gramos de magnesio, y si nos damos cuenta acá como dosis catártica, pues nos piden en promedios que son 30 gramos, ¿no? Entonces, lo que usan habitualmente, pues, en ginecología, lo podemos usar acá, más o menos son casi 8 ampollas, ¿no? Para los 30 gramos. Lo preparamos en una solución al 25%, o sea, lo podemos preparar con cloruro de sodio y lo podemos pasar por sonda nasogástrica. Entonces, la idea de esto es, pues, que el tránsito intestinal se incremente para evitar al máximo, pues, la absorción de los medicamentos por vía gastrointestinal, ¿no? Lo mismo hacemos con el manitol, al 20%, pues más o menos a 5 mililitros por kilo, ¿no? Con un paciente de 70 kilos, pues más o menos sería 350 mililitros de administración en bolos, ¿no? Eso generaría, pues, que el paciente empiece a generar diarrea. Y recordemos también que el carbón activado también va a generar constipación en el paciente. Esto se podría ver favorecido, ¿no? Una pregunta acá en el chat. Dice, doctor, la dosis para resucitación de fluidos es de 30 cc por kilo por hora en pacientes en shock. La dosis por kilo por hora en shock podría ser un poco discutible, ¿no? Las últimas tendencias indican de que se le podría empezar a dar dosis entre 250 y 300 cc por bolo y viendo la respuesta. Ahora, lo último en tendencia es, se le pasa fluidos y se le haría una ecografía de abdomen donde podemos visualizar la distensibilidad de la vena cava. Eso lo hacemos en trauma shock. Entonces, eso sería más fidedigno para ver la variabilidad y la necesidad de fluidoterapia. ¿Por qué? Porque si vemos de forma real la respuesta de la vena cava a la fluidoterapia, nosotros podemos determinar si pasamos 250 o 300 centímetros cúbicos y la vena cava empieza a ya no colapsarse tanto, entonces hay una buena respuesta. Pero si vemos que tenemos una vena cava ya muy ancha, que le empezamos a dar fluidoterapia y no hay una respuesta, o sea, no empieza a ancharse, no empieza a ingurgitarse la vena cava, este paciente, por más fluidoterapia que nosotros le administremos, no va a responder. Entonces, en este caso, a estos pacientes deberíamos administrar vasopresores, ¿no? Entonces, la dosis por kilo para resucitación ya no se da, sino le podemos dar en bolos de resucitación con la idea de mejorar una respuesta real, rápida en los pacientes en shock. Doctor, una consulta. Dime. Doctor, si el sulfato de magnesio, una ampolla es de 4 miligramos. 4 gramos. Si hay que tener un máximo total de 30 gramos, ¿no implicaría que el paciente tenga hipermagnesemia? Bueno, la idea es que nos sirva como catártico. No lo estamos administrando de forma endovenosa, lo estamos administrando por sonda nasogástrica, y recordemos que el sulfato de magnesio en esa presentación tiene una mínima absorción, más bien va a jalar electrolitos al lumen intestinal y va a generar diarrea, y el medicamento se va a eliminar. Entonces, de la manera nasogástrica evitamos así la anuria y la arreflexia. Claro. Porque si lo administran en forma endovenosa, como seguro lo han revisado en ginecología, pues hay que monitorizar el flujo urinario, hay que monitorizar el reflejo
rotuliano para descartar pues, problemas de intoxicación. Pero como lo administramos de forma enteral, enteral, no va a haber estas manifestaciones graves, ¿no? Ah, vale, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? En el chat. No hay. Ya. Entonces, cosas que nos deben importar, mecanismos de acción, manifestaciones más graves de las intoxicaciones, el tratamiento específico de no pueden contrarrestar de forma rápida los efectos de las intoxicaciones por benzodiazepinas. ¿Y qué más? Nada más. La posibilidad de fallecer de los pacientes con intoxicación por benzodiazepinas es mínima. Y de los antidepresivos, pues los peores son los IMAN, ¿no? Inhibidores de la monoaminoxidasa, los que tienen mayor cantidad de complicaciones. Y pues lo que siempre mencionan los libros de toxicología, que tenemos un paciente en el cual sospechamos una intoxicación, pues le vamos a administrar 3 medicamentos, ¿no? Dextrosa, amacenilo y naloxona, ¿no? Hipoglicemia del paciente por la ingesta inadecuada de sus medicamentos hipoglicemiantes, las intoxicaciones por benzodiazepinas y las intoxicaciones por opiáceos, ¿no? Esos 3 medicamentos son esenciales en la emergencia. Ahora, acá en el país, pues no contamos con naloxona, entonces, pero sí contamos con flumacenilo y dextrosa, ¿no? Y pues acá en lo que son las propiedades farmacológicas, pues cómo pueden ser diferentes los efectos dependiendo a qué nivel actúan en sus receptores, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta adicional? Parece que no, doctor. Excelente. Creo que se haya entendido. Es una exposición bastante larga, sobre todo por la última parte, porque son 3 temas que deberían hacerse en una clase cada uno. Se ha dado un resumen con los efectos de indicación. Recordemos que en todo lo que son intoxicaciones, pues el soporte es casi similar. Muy pocos medicamentos tienen tratamiento específico. Entonces, darle soporte, medidas de soporte, el ABCD,
procurar el lavado gástrico. La única contraindicación para el lavado gástrico pues son pacientes con intoxicación por cáusticos, por varias razones. El resto de medicamentos podrían responder también, pero va a estar muy asociado pues, al tiempo de intoxicación, ¿no? Entonces, si es que no hubiera ninguna pregunta adicional. Te agradezco su atención y bueno, sería hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Doc. gracias.